también mediante el chat. Estaré atenta para poder resolver algunas preguntas o dudas que puedan presentarse. Soy la profesora Julia Alvarado. Vamos a empezar. Si es que no se presentan consultas académicas, estaremos resolviendo los ejercicios de la semana número 18, correspondiente a lo que es geografía y educación cívica. Buenas tardes, ¿cómo están, jóvenes? Acá veo una pregunta. Bueno, ¿a quiénes tengo en el aula? Bueno, al tutor. Tenemos a Marina, a Steven, a Xiomara, Juliet, Ronald, Sayumi, o ya Ayumi, creo que estoy pronunciando bien. A ver, tengo una consulta académica. Vamos a empezar. Buenas noches, ya estamos a las 6 de la tarde, ¿no? Juliet, acá estoy leyendo tu pregunta. A ver, vamos un poco a compartir la pantalla para que pueda salir. Estos son los ejercicios de la semana número 18. ¿Listo? Vamos a ver la pregunta de Juliet. Quiero saber si está primero, por favor. Sí, Miss, buenas noches. Oh, ¿qué tal? Muy bien. Entonces, si estás, vamos a poder resolver tu consulta. Buenas tardes. Buenas tardes, Leonel. ¿Podría decirme la diferencia entre CENEPRED e INDECI? Ya. Vamos a responder entonces esta primera pregunta. ¿Cuál es la duda acá? Dice Miss, tardes aquí la 3 no sería falsa. A ver, dice, la siguiente imagen muestra la representación cartográfica de un espacio geográfico de la Tierra, la Antártida, ¿no? Por el gráfico. En relación con dicha representación, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. Si se utiliza una proyección azimutal ecuatorial, no, pues esto no es ecuatorial. Tiene que ser polar, porque estamos hablando de zonas polares, zonas altas. Y acá vemos a la Antártida como de representación y pues bueno, ecuatorial no, una proyección azimutal ecuatorial es para zonas cercanas al Ecuador, ¿no? Esto a través de una proyección de un plano, de zonas más específicas, zonas más pequeñas, sobre todo se utiliza, superficies más pequeñas, pero el mapa de la Antártida no correspondería a este tipo de proyección. Entonces la 1 es falsa, dice los meridianos trazados son círculos concéntricos meridianos. Círculos concéntricos no, los círculos concéntricos son los paralelos, ¿no? Y entonces ahí estaríamos hablando de una falsedad total, pues, ¿no? Estos círculos vendrían a ser los paralelos. Los meridianos parten de los polos, son rectas, ¿no? Que parten y se trazan de los polos. Entonces eso sería falso, la 2. Dice, la proyección azimutal polar representa con menor deformación la superficie meridional. Esto es verdadero. Esto es verdadero. ¿Por qué te está hablando acá? Mira, quita la imagen y simplemente tuvieras estos enunciados. Entonces ahí pues uno no sabría qué superficie, ¿no? Profesora, acá uno diría, profesora, esto es falso. No, pero no puede ser falso. ¿Por qué? Porque te están dando, el enunciado dice, ¿no? La siguiente imagen, esta es la imagen. ¿Y cuál es la imagen? La Antártida. Ya, ¿dónde está ubicada la Antártida? Pues está en el hemisferio norte o sur. Esto está en el hemisferio sur. Y el hemisferio sur, ¿qué cosa es? Superficie meridional. Entonces dice, la proyección azimutal polar representa con menor deformación la superficie meridional que estamos observando, porque la pregunta te dice, la siguiente imagen muestra representación cartográfica, ¿no? De un espacio geográfico de la Tierra. Profesora, pero no me está diciendo la Antártida. Claro, no te está diciendo la Antártida, pero sí conocemos la representación azimutal polar, ¿no? Que tiene estas características del trazo de paralelos y meridianos y el trazo, sobre todo, de la representación de la Antártida, ¿no? Entonces,
Esta superficie meridional, que es la Antártida, está ubicado acá, sí, va a tener menor deformación con la proyección azimutal polar, eso es correcto. Eso es correcto. Los meridianos trazados son líneas rectas. Sí, líneas rectas que parten de los polos. Eso es correcto. ¿Ya? No sé si te ha quedado claro, Juliet. Sí, eso es lo que no había identificado que era la Antártida. Y una Claro, pregunta. sí. Eh, la tasa de crecimiento natural es solamente contando natalidad y mortalidad, ¿no? Porque la real sería con las inmigraciones, las Sí, migraciones. la tasa real es toda. Todo, todo. Es el crecimiento natural, es natalidad y mortalidad, la resta de esas dos variables. Pero ya cuando tú pones emigración e inmigración y generas realizar toda la fórmula, y eso es tasa de crecimiento real. Ah, ok, es Ya. porque encontré en una de las soluciones de exámenes pasados y decía que la tasa de crecimiento natural incluye el saldo migratorio, pero no, esa es la real. Sí, esa es la real. Ah, Esa es ok, la real. ya ves, Tiende a ser la real. A ver, gracias. de nada, Juliet. Muy bien, te felicito. Estás haciendo preguntas. Te veo muy siempre participando. Steven, ¿estás? A ver, Steven, manifiéstate si estás en el salón para poder responder tu pregunta. Sí, ok, muy bien. La diferencia entre Cenepret y INDECI. Vamos a usar nuestro PPT de esta semana para poder dar la diferencia, ¿ya? Miren, estos son organismos técnicos que surgen sobre todo y forman parte del sistema de gestión de riesgos de desastres. Quiere decir que parten del SINAGER. A ver, quiero entender un poquito tu pregunta. Ya, Cenepret, listo, muy bien. ¿Ya? ¿Qué significa que dentro de estas, que podamos encontrar las diferencias que podamos determinar entre uno y otro? Por ejemplo, acá menciona, CENEPRED es el centro, miren acá, dice Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastre. El INDECI, Instituto Nacional de Defensa Civil. ¿Ya? Entonces el CENEPRED fue creado, es para su función, dentro de sus funciones es asesorar el ente rector del contenido de la política de gestión de riesgo de desastres. Entonces acá viene el trauma psicológico de muchos, ¿no? Profesora, ¿dónde se aplica, dónde se da la política nacional de gestión de riesgos de desastre? Entonces nos vamos arriba, ¿ya? Existe parte de acá, o sea, nos vamos más adentrando y poder entender de cómo se genera este sistema de seguridad de defensa nacional. Hay un consejo que se forma, ¿ya? Dentro de los componentes de lo que es seguridad y defensa nacional, está el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, que es el COSEDENA. Como su nombre lo dice, Consejo es un ente rector donde se establecen, plantean, programan políticas de seguridad y defensa nacional. Si tú en un consejo, claro, esto es presidido por el presidente de la República, lo dirige con su consejo de ministros, con los gobiernos regionales, los gobiernos locales, forman parte de este consejo, ¿no? La presidencia, el consejo de ministros, pues todo lo que vas a plantear en este consejo lo tienes que aplicar, ¿no? Lo tienes que aplicar. Entonces, si es aprobado en el consejo, ¿no? Entonces, ¿quién lo aplica? Entonces nos vamos otra vez. Profesora, estos son los órganos que van a aplicar, claro, ellos son los que van a trabajar ese programa que fue creado en el consejo. Y de esa manera, pues cada uno de ellos va a tener sus propias funciones. Entonces, el ente rector, habla acá, el CNPREG, en el contenido de la Política Nacional de Gestión de Riesgo. O sea, ya existe una Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre. Es el ente que te va a ayudar a entender a ti de cómo debes planear, cómo debes generar, ¿no? No fomentar y no crear más riesgos.
Ahora, ¿con quién? ¿Con la población? No, con los gobiernos, ¿no? Nacional, regional y local. El CENEPRED no trabaja con las personas. El CENEPRED no te manda mensajitos de texto en tu celular para decir que hay un simulacro. Eso no hace el CENEPRED. El CENEPRED está trabajando con los gobiernos para establecer, porque dice asistencia técnica, está asistiendo a todo en los 3 niveles de gobierno y gestión, prospectiva y correctiva. O sea, está viendo que no se generen más zonas de riesgo. Ya pues, entonces el CENEPRES dice, ya, ¿cómo lo hacemos? Ya hay una política que se ha aprobado, ¿no? Una política que se ha aprobado acerca de desastres. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay normas, ya, muy bien, hay que aplicarlas, pues. ¿Qué dicen las normas? Las normas dicen que en zonas donde hay cauces secos, donde caen huaicos, no pueden haber, ¿qué cosa? Asentamiento de población. Según las normas, dicen que no pueden haber. Entonces, eso hace el CENEPRED para que no haya estas zonas de riesgo, porque esto es un riesgo. ¿Con quién trabaja? ¿No? Está generando esta asistencia técnica, le está diciendo a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, que estas áreas no pueden ser habitadas. Entonces se está trabajando con las autoridades el CENEPRED, ¿no? Está generando que no se generen más zonas de riesgo. Entonces elabora normas e instrumentos técnicos, es por eso que ellos tienen esa función, ¿ya? Previenen, reducen el riesgo y la reconstrucción cuando se produce un desastre, por ejemplo, un terremoto, un huaico, ¿no? ¿Y qué sucede? No vas a construir con las mismas edificaciones que has tenido hace mucho tiempo, no vas a poder habitar las zonas de cauce seco otra vez para que vuelva a caer el huaico y la gente vuelva a padecer. Esas personas se van a volver vulnerables. Entonces, ¿qué hace el CENEPRED con las autoridades? Trabaja en reducir el riesgo y generar la reconstrucción. Y para eso trabaja con los 3 niveles, ¿no? De estos que tenemos en gobierno. Entonces, está supervisando también la implementación del Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre y los componentes de procesos de su competencia. O sea, miren, en otras palabras, resumiendo, porque hay que ver cada uno de ellos, el CENEPRED todo lo que tenga que ver con riesgo para reducirlo o en este caso prevenir el riesgo y construir zonas donde no hayan más riesgos, lo hace con los gobiernos nacional, regional y local. El INDECI trabaja con las autoridades y también con la población. ¿Ya? Ellos sí son los que te están mandando mensajito de texto. Cuidado que va a haber un simulacro a las 8 de la noche, ¿no? ¿Ya? Vamos a estar prevenidos, qué hacer antes, durante y después de un desastre. Porque la función del INDECI es un órgano, en este caso rector, ¿ya? Pero se encarga de una reacción, tiene una gestión reactiva. O sea, esta gestión de reactiva es, como su nombre lo dice, ¿no? Reaccionar en el proceso del desastre. ¿Por qué? Porque no ha habido reducción del riesgo. O sea, nadie ha reducido el riesgo que hace el INDECI, pues hay que solucionar eso, ¿no? Hay que preparar a la población qué hacer antes, durante y después de un desastre. Entonces ahí está trabajando con las autoridades. El INDECI, por ejemplo, es el que te ayuda las alertas tempranas, el que te genera, puedes participar en respuestas con el COEN, que son centros de cooperación de emergencia nacional que hay a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local, que son los llamados comités y las llamadas brigadas que están trabajando en caso de desastres, ¿no? Y son los que te están llevando, por ejemplo, la asistencia, son los que cuando hay un desastre pues que se presenta, están llevando carpas, están llevando alimentos, ¿no? Y todo eso, ¿quién trae? O sea, el INDECI no es que maneje, solo que él es el que aplica de estas autoridades que vienen del CENEPRED y del SINAGER que está más arriba, ¿ya?
están dando la disposición para que se contemple a, sobre todo, contener, cuando ha habido un desastre, pues mandar los recursos adecuados, la logística adecuada para que la población pues pueda resistir o salir bien si se produce un desastre, ¿no? Entonces, INDECI es el instituto que está más cercano a nosotros, de otra manera, ¿no? Entonces, ellos son de gestión reactiva, ¿ya? De gestión reactiva en lo que es gestión de riesgo y desastres. Y trabajan con las autoridades y también con la población, ¿no? El famoso defensa civil, donde hay participación de la misma población también y está orientando en todo momento a la población, ¿no? En caso de desastre, cómo actuar ante un sismo, qué hacer cuando hay muchas lluvias, porque nosotros sismos, si estás en Lima, por ejemplo, estamos expuestos a eso, en las zonas donde hay caída de huaicos, activación de las quebradas, en zonas donde hay sequías, en zonas donde hay mucho frío, o sea, todo tipo de desastres, incluso incendios que se puedan producir, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces esto parte sobre todo dentro de sus funciones, ¿ya? Espero te haya ayudado un poco con esto. Espero que te haya ayudado a entender al menos de qué se trata. A ver, díganme, ¿hay más preguntas? ¿Esta de quién es? ¿De quién es su pregunta? A ver, vamos a ver. Xiomara. Xiomara, me gustaría saber, la 69 es, si estás ahí. De nada, Steven. Ya. ¿Cuál es tu complicación, Xiomara? Porque mira, una cosa es que yo resuelva y otra cosa es que tú algo has visto que no has comprendido. A ver, esto es el cuarto examen del ciclo ordinario 2022-2. Algo que hayas tenido que no te haya quedado claro de repente la pregunta. Dilo con más con confianza, no hay problema. Hay 5 alternativas, ¿no? La 3 es falsa. La sierra pasó a ser actualmente una región de bajo crecimiento poblacional. Porque descendió su tasa de fecundidad y aumentó su población migrante. ¿Eso lo tomaron como falsa, Xiomara? Sí, la tomaron como falsa. La sierra pasó a ser actualmente una región de bajo crecimiento poblacional. En estos últimos años, la población en la sierra ha ido decreciendo, ¿ya? Pero el fundamento no es correcto. O sea, no es por su tasa de fecundidad, ¿no? La tasa de fecundidad dice acá, ¿qué cosa es la tasa de fecundidad? Es el promedio de hijos nacidos vivos por mujer. No olvidemos que la tasa de fecundidad no descendió en la sierra. En las zonas rurales, sobre todo en la región andina, la tasa de fecundidad es más alta que en zonas urbanas.
¿no? Que en las zonas de la costa, por ejemplo. Entonces, con este datito ya estás falseando todo en la 3, ¿no? Porque descendió su tasa de fecundidad, no es que descendió, ha aumentado la tasa de fecundidad y un cierto crecimiento de la población andina también, ¿no? Sí, esto es correcto en la 4. O sea, no es que tengamos una gran concentración de la población en la selva, ¿ya? Pero ahí está en ascenso, ha ido creciendo estos últimos años la población en la selva peruana. Después de la costa, así es, la selva actualmente después de la costa de la región cada vez más en la población, tanto en crecimiento vegetativo como en migración interna. Crecimiento vegetativo es crecimiento natural. Estamos hablando de natalidad menos mortalidad como por migración interna. Sí dice que hay más migración a la zona de la selva. Eso ya se dan en datos estadísticos también. La 3, vuelvo a repetir, ¿ya? La sierra pasó actualmente a ser actualmente una región de bajo crecimiento poblacional porque descendió. O sea, el fundamento está mal, por eso es falso. Acá debe decir aumentó su tasa de fecundidad. Además, el bajo crecimiento poblacional no es que haya bajo crecimiento, ha habido un ligero crecimiento. Acá dice bajo crecimiento. Claro, si comparamos costa, sierra y selva, donde hay menor tasa de crecimiento es en la sierra, ¿no? Pero el fundamento está mal acá. No, no es descendió, es aumentó. La tasa de fecundidad es alta en esta zona. ¿Ya? Y tenemos, por ejemplo, la pirámide poblacional peruana está siendo cada vez más vertical respecto a las décadas anteriores. Profesor, ¿eso qué significa? Es que ya no hay muchos nacimientos de niños, pues. O sea, la pirámide, para que puedan entender, ya está dándose así, ¿no? Una cosa así. Antes, a ver, esto, bueno, acá, ya. Entonces, nuestra pirámide, pues, era así gordita, 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 y acá, ¿no? Así, una cosa así, ¿no? Donde los niños de 0 a 4 años, de 4 a 10 años, por ejemplo, el grueso estaba acá, nacimientos en cantidad. Entonces, ¿qué está pasando? Que esto ya está más delgadito. Y donde tenemos más gruesito es en la zona de la población adulta mayor, ¿no? Acá. De 32 a 45, por ejemplo, ¿no? El grueso de la población está acá porque ha descendido el número de nacimientos, sobre todo de niños, ¿ya? Entonces es por eso que también lo toman como referencia correcta, por ese lado. A ver, pero te ayude un poquito. ¿Qué es esto? Uh-huh. ¿Esto de dónde es? Las márgenes del Yavarí. Sería la respuesta. Islandia. ¿Cuál es acá tu duda de esa pregunta? A ver. Ya.
porque mira, acá sí tendrías que saber que Islandia está en la localidad de Loreto, pues, ¿no? Y entonces ahí estamos más cerca de la frontera con Brasil. Y además no te olvides que dentro de ese país vecino está muy cerca pues la formación del Amazonas y un afluente del Amazonas directamente, si es Loreto, Islandia dice frontera, la mayor parte de su población. Esto ya es más dato que tú en algún momento has debido de ubicar en un mapa para que tú puedas responder esta pregunta, ¿no? Pero si en algún momento te han mencionado Islandia, que es localidad peruana fronteriza con Brasil, estamos hablando en la zona de Loreto. Entonces, de estos 4 ríos, ¿cuál está más cercano? Pues, profesora, Putumayo. Putumayo no puede ser, ¿por qué? Porque es frontera con Colombia, Perú-Colombia, ¿no? Más, el Purús está más al sur de Loreto, más al sur. ¿No? Esto está por Ucayali y acá en las orillas del Suches. Suches está por Puno, ¿no? Tampoco. Y el único, ¿cuál sería? Yavarí, ¿ya? Que es afluente también del río Amazonas, por ejemplo, en ese caso. Ya, a ver. Ah, sí, pues un poquito que tendrías que haber visto. Es por eso que recomiendo bastante cuando tengan que ver, por ejemplo, que estamos viendo 5 continentes. Es bueno no estudiar solamente con la teoría, es bueno orientarse con un mapa, ¿ya? Es orientarse también con un mapa, que te ayuda mucho la orientación de norte, sur, este, confluencia de ríos, ¿no? Dónde desemboca. Eso te ayuda mucho a recordar. Y a veces nosotros leemos y el mapa a veces nos ayuda pues un 80%, ¿no? De nada, Xiomara. A ver, otra pregunta por acá. Dice, ¿sigues ahí? A ver, esto es otra, ¿no? Juliet, a ver, Sí, sigue. sí que sí. Sí, ¿qué pasó acá? A ver, ¿qué dice? La selva alta, región amazónica que se extiende por todo el flanco oriental de los Andes, presenta una abundante y densa vegetación, determinados relieves y buenas condiciones para el desarrollo de la agricultura, debido a la diversidad de cultivos que proporcionan su suelo. Se ha logrado una importante industria de exportación. Con respecto a este enunciado, relaciona en vez columnas sobre características. Ya. ¿Cuál ha sido tu trauma psicológico? Siempre digo eso. ¿Cuál ha sido tu trauma, profesora? A veces nos queda, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? A ver, No, mi ¿cuál? es que la D y la C yo creo que lo podría relacionar tanto con la 2 como con la 3. Ah, pueden ser cualquiera. Em, Mira, eh, de qué año es la pregunta? A 2020. 2020. Mm. Mira, lo que pasa es que te están hablando solamente de características en una parte, dice, relación de ambas columnas, nada más te dicen, ¿no? Dice, agricultura intensiva. ¿Qué cosa es agricultura intensiva? De alta productividad, ¿verdad? Entonces tú asocias agricultura intensiva a qué? A zonas donde voy a de repente a generar, pues, y si haces un estudio así cercanito de lo que han desarrollado en actividades económicas, te vas a dar cuenta que la agricultura intensiva en nuestro país se da en los valles. Está en los valles, o sea, zonas donde hay valles, hay agricultura intensiva. Por ejemplo, en la costa peruana, ya en los valles, ¿cuáles qué valles, no? Conos deyectivos o abanicos fluviales, en la zona de las pampas también, ¿no? Se asocia a eso. Ahora, en la sierra, la agricultura es extensiva. Y como es extensiva, pero hay excepciones donde en los valles interandinos tiende a ser intensiva en algunos, ¿ah? No en todos, porque algunos sí hay incluso de alta situación y productividad. ¿Y dónde más es intensiva? En la selva alta. ¿Por qué? Porque también hay valles. ¿Cómo se llaman los valles de la selva alta? Longitudinales.
Y justamente la pregunta te está hablando de selva alta, longitudinales. Ahora, y en la selva baja no hay, pues en la selva baja todo es plano, es llanura, ¿no? Hay terrazas, en este caso fluviales, entonces ahí están los altos, están las restingas, ¿no? Y donde sí hay agricultura, ¿no? Pero es estacional, no todo el año, entonces es extensiva. Ahora, donde hay agricultura intensiva, ¿no? Entonces, ¿qué voy a sembrar yo? Voy a sembrar productos ¿para qué? Para exportar. En su mayoría son para exportación, cuando es agricultura intensiva. Entonces, yo siembro ¿para qué? Para vender, para sacar, no tanto para el mercado interno, sino para el mercado externo. ¿Ya? Entonces, acá te mencionan cultivos de exportación. ¿De dónde? De la selva alta. ¿No? Cultivos tradicionales, o sea, tradicionalmente se siembran acá. No es que se por, no, no, acá en ningún momento te dicen cultivos de exportación tradicional, no te han puesto eso, te han puesto cultivos tradicionales que hay acá, ¿no? En este caso, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería de la C y la D cultivos de exportación? ¿Qué cosas sí yo puedo exportar? ¿No? De la selva alta, porque la pregunta se está refiriendo a la selva alta. Entonces, para que tú distingas, yo digo, profesora, ¿cómo hago para yo distinguir si es cultivo de exportación y cultivos tradicionales? O sea, tradicionales son los que comúnmente o tradicionalmente se siembra ya en la selva, pero para el consumo, ¿no? Tradicional de la población o también para el mercado interno, ¿no? Pero no te dice cultivos de exportación tradicional. ¿Ya? Entonces, de exportación, a ver, ¿cuál sería? Pues, ¿qué estamos exportando? Café, cacao, frutos, mango, palta, ¿no? Y la C sería 2C, cultivos de exportación 2C. Plátano, yuca, maní, profesora, también esos son cultivos tradicionales. Y con esto ya está sacando el otro. No sé si me he dejado entender y te haya ayudado. ¿Ya? Sí, Ya. el café también es tradicional, ¿no? El café y el Eh, cacao. claro, mira, al final estos son productos, ¿ya? Son productos de la selva, o sea, son porque no crecen en la sierra ni en la costa. Esos son tradicionales de la región, ¿te das cuenta? De la selva, ¿ya? Pero acá te están marcando una diferencia de exportación. ¿Cuál de estos productos se exportan hoy en día? Entonces ahí es donde tú ya comienzas a decir, ah, esto sí se exporta. Tenemos incluso ranking de premios de exportación de café, cacao también, ¿no? Entonces, acá ya comienzas a ver la diferencia, los frutales también que estamos exportando, ¿no? ¿Ya? Entonces, obvio que yuca no crece en la costa ni en la sierra, pues, ¿no? Entonces, maní también de este sector, el plátano también de este sector. ¿Ya? Entonces, lo han puesto de esa manera de repente para generar algunas dudas y que quizás un alumno pueda ver y asociarlo de frente a productos de exportación. Ahora, si te ponen de exportación tradicional, no habría clave acá, porque tradicionalmente no, más hay productos no tradicionales de exportación, ¿no? El caso del café, que es un producto tradicional, ¿no? Pero los demás llegan a ser no tradicionales. Ya ves, ¿Listo? gracias. Ok. Y otra pregunta, el sistema de Parima y Pacaraima también incluye a Brasil, ¿no? ¿Se estima de qué? El de De Parima, Parima, el ajá, que está en Sudamérica. es entre Venezuela y Colombia. Ujú. A ver. El sistema de Parima o Pacarima, a ver, este está, a ver, solo en la separata creo que han puesto, ¿no? Han puesto, pero a Brasil, o sea, solamente a Brasil y creo que Venezuela, Ujú. o no Brasil y pusieron a Venezuela. Colombia, algo así. Es que solo ahí nada más, no hay en el otro lugar. Para el otro, para otra frontera con lo que me acabas de mencionar, no.
Es solo para el sector de Venezuela y Brasil, ¿no? Si no me equivoco, sí. Pero también era con Colombia, ¿no? No, con Colombia es Mm, el río. ah, ya, el río, como ¿cómo Orinoco, se llama? Orinoco, Ajá, Orinoco. Orinoco. Ah, ya. Ya, mis gracias. Ya, ok. Nada. Ok, a ver chicos, si tienen más consultas, ya vamos entonces. Esta semana se está acabando la semana de dictado, la semana de teoría de geografía y para pasar ya la semana de repaso que va a haber, creo que consultas académicas también van a haber semanas de repaso, así que vamos a estar todavía con las semanas de repaso, tanto de geografía como de educación cívica, todavía esta semana que viene hay consultas académicas, así que vamos a estar resolviendo. A ver si no tienen alguna consulta, en un momentito estaríamos empezando lo que es las respuestas de las preguntas de esta semana. Empezamos con geografía, ¿ya? En un momento. Si tienen alguna consulta, lo pueden dejar en el chat o hacerme por audio. Bueno, vamos a resolver la primera pregunta de esta semana. Tenemos el ejercicio número 1, dice lo siguiente. Las cataratas Victoria constituye un salto de agua del río Zambeze. Es considerada uno de los atractivos naturales más importantes del continente. Esta se localiza entre las fronteras de Zambia y Zimbabue, países que se encuentran en el hemisferio sur. Mira, nos están dando un dato importante acá. Para observarla en su mayor dimensión, ¿no? Se recomienda visitarla en las épocas de lluvia, en la estación de verano. Teniendo en cuenta lo antes mencionado, ¿no? ¿Entre qué meses se recomendaría visitarla? Bueno, entonces, uno podría decir, y uno podría poder complicarse un poco acá y decir lo siguiente, ¿no? Oh, pero yo no conozco las cataratas, eso está en África, o sea, yo no tengo nada que ver con ellos. Miren, los datos que están en la pregunta es suficiente para uno ubicar, ¿ya? Para uno ubicarse en el lugar. Si hablamos de Zambeze, fíjense ustedes, ya estamos hablando de la zona de la desembocadura de este río y dice, según la pregunta, se localiza entre las fronteras de Zambia y Zimbabue y está desembocando el Océano Índico. Esta línea que nosotros vemos y observamos en el mapa, que vendría a ser, pues hablamos del ecuador terrestre, ¿no? Entonces está ubicado en el hemisferio sur.
Ahora, para ver esta catarata dicen que hay que esperar donde crece el caudal de sus aguas y esto debido al periodo de lluvias que puede acontecer acá. Profesora, yo cuándo voy a saber que va a llover, profesora. Bueno, no se preocupen porque te dan la respuesta finalmente acá. Está todo sobre todo en la pregunta, ¿no? Dice acá, países que se encuentran en el hemisferio sur, para observarla en su mayor dimensión, se recomienda visitarla en las épocas de lluvia en la estación de verano. Estación de verano. Hemisferio sur. Chicos, esta es la línea ecuatorial, 0 grados, que significa, está este sector de África, ¿no? Donde está el Zambeze. Más allá, estamos acá hablando de qué? Estamos hablando de Sudamérica, y miren, para asociarlo un poco con nosotros, estamos en el hemisferio sur, ¿no? Estamos en el hemisferio sur. ¿Eso qué significa? El verano, para nosotros, verano, ¿ya? ¿Cuándo empieza el verano para nosotros? Empieza desde diciembre hasta marzo. Profesora, también para África, para todo el hemisferio empieza el verano. No te olvides, de acuerdo al hemisferio, es que se da esta estación, porque estamos viviendo, o sea, se está aconteciendo lo que se conoce como el solsticio. Entonces, cuando hay solsticio, o hay verano o hay invierno. Quiere decir, si estamos en el hemisferio sur, se presenta el verano. En el hemisferio norte, ¿en qué estarán? En invierno. ¿Ya? Entonces, a partir de acá, nosotros podemos decir lo siguiente. De diciembre a marzo empieza el verano. Y para nosotros, qué casualidad, también empiezan las lluvias de verano. Hay lluvias de verano también a partir de estas fechas. ¿Ya? Entonces, vamos y dice, teniendo en cuenta, antes mencionado, ¿entre qué meses se recomendaría visitarla? Porque dice que se recomienda visitarla en la época de lluvias, de estación de verano. Entonces, el verano es de diciembre a marzo. Profesora, también para África, también, pues. Únicamente de julio a septiembre, no. Porque julio a septiembre estamos dejando el invierno y entrando a la primavera y no sería pues apto para la estación de verano. Y tenemos entre los meses de enero y marzo a marzo, mira, coincide de diciembre a marzo, ¿no? Podría ser. En el segundo semestre del año, o sea, ¿a partir de qué? A partir de julio para abajo. No, pues tampoco, ¿no? En todos los meses por estar en una zona tropical. ¿Cómo que en todos los meses? No, pues en todos los meses vamos a tener otras estaciones. El hecho que estés en una zona tropical no significa, pues, de acuerdo a la posición, miren que esto está más al sur, pues cambia y se presentan las estaciones. Entonces, esto sería incorrecto. Solo en diciembre, por ser época de estío. En diciembre no solo, esta palabra de solo está mal, porque debería decir en diciembre y en otros meses, pero acá también lo malogra, porque estío es cuando no hay agua en los ríos, o sea, hay estiaje. Entonces eso sería incorrecto. Clave de la pregunta, clave B, entre los meses de enero a marzo. Ya tendríamos que visitar las cataratas de Victoria porque se presenta la estación de verano y tendríamos pues agua, tendríamos lluvia y podríamos ver el esplendor de esta catarata. Bien, clave P de bueno. Ahora nos vamos entonces al ejercicio número 2. Si se presentan algunas preguntas pueden hacerlas, dejarlo en el chat o también utilizar el audio, no hay problema. ¿Ya? En un momentito, por favor.
Vamos con el ejercicio número 2. Continuamos. El ejercicio número 2 dice lo siguiente. Con respecto a las características de las 6 regiones de África y los países, vamos a poner acá, y los países que las conforman, determine el valor de verdad de los siguientes enunciados. Vamos a ver entonces, ¿qué dice? Los países con más alta esperanza de vida se encuentran en el norte. A ver, vamos a ver cuáles son los países que están al norte de África. Tenemos, por ejemplo, ¿no? A ver, Argelia, Marruecos, Túnez, Libia, Egipto. A ver, ¿cuál de estos países tiene una esperanza de vida más alta, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos los 2 países con mayor esperanza de vida. Está el hecho de Argelia, uno de ellos, ¿no? Y Túnez, ¿ya? Túnez. Se encuentran al norte de este continente. Entonces estaría cumpliendo con el enunciado. Esto sería entonces correcto. Profesora, yo para resolver este tipo de preguntas tengo que saber qué países están en el oriente. Es un poco difícil esto, claro. Por eso les digo que siempre utilizar un mapa, ¿ya? Para resolver hay que, y para poder entender y orientarnos sobre todo, el mapa. Eso nos ayuda mucho a resolver y poder retener información también. Vamos con la segunda, dice. La región occidental tiene a varios países productores de petróleo. A ver, por ejemplo, vamos a ver. Por ejemplo, uno de ellos es Nigeria, ¿no? Es países productores de Costa de Marfil, o ahí tenemos a Ghana, por ejemplo. Vamos a ver. Entonces, región occidental, ¿no? Esta es la oeste, que quiere decir este sector, ¿ya? Tiene, la región occidental, tiene a varios países productores de petróleo. A ver, uno de ellos, a ver si encontramos. Ah, profesora, Nigeria es uno de ellos, ¿ya? Que también conforma. Tenemos también ahí la parte de Ghana, ¿no? También, ¿ya? Costa de Marfil también por acá. Entonces sí cumple con el enunciado. Entonces estos vendría a ser, ¿ya? Correcto, ¿ya? Correcto. Vamos con el enunciado 3. Dice, en el este se encuentran los países con mayor y menor IDH. A ver, vamos a ver, en el este se encuentran los países con mayor y menor IDH respectivamente. Vamos a ver entonces. Este es el este, profesora. Muy bien, todo lo que está de este color más oscurito vendría a ser el este. Profesora, mencionamos algunos de los países. Sudán, Somalia, Etiopía, Kenia, Tanzania, Mozambique, ¿no? Ahí tenemos Madagascar, Mauricio, Seychelles, ¿no? Comores, ¿no? Por ejemplo, vamos a encontrar todo al sector este. ¿Y qué dice el enunciado 3? Al este se encuentran los países con mayor IDH. ¿Están los de mayor IDH? Así es. El mayor IDH que tiene es Seychelles. IDH ya muy, muy alto. Ya ahí tenemos IDH muy alto, por ejemplo. Y ¿quién sería el contrario, que es el IDH con menor, más bajo IDH, ¿no? Ahí tenemos Somalia con menor IDH, ¿ya? Acá está, Somalia. Entonces, estos dos países, tanto de IDH muy alto, ¿no? Y bajo, menor, están al este de África, eso es correcto. Vamos entonces, ya, vamos entonces a el enunciado 4 que dice, el río Nilo recorre solo territorios de las regiones occidental y norte. Así, vamos a ver el Nilo cerca del lago de Victoria,
Este es el sector, a ver, vamos a corroborar, desemboca por Egipto en forma de delta en el mar Mediterráneo. El enunciado dice, recorre solo territorios de la región occidental. Bueno, estaría por acá, ¿no? El Nilo. Y eso es incorrecto. El Nilo está en el sector, sobre todo este, ¿no? Y recorre parte del sector norte, ¿ya? Parte de zona central, este y norte. Entonces eso sería, pues, falso, ¿no? Estaríamos hablando de una falsedad. Entonces, verdadero, 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 falso. Clave, clave. ¿Ya? Y nos vamos ahora sí al ejercicio número 3. Si tienen alguna consulta académica, lo pueden hacer mediante chat o también utilizando el audio para resolver alguna duda que puedan presentar. ¿Ya? En un momentito, por favor. Resolvemos el ejercicio número 4. Bueno, vamos al ejercicio número 3. A ver, vamos al ejercicio número 3, que no se corra esto de acá. A ver, chicos, chicas. No voy a explicarme sin hacer, por favor. Ya un ratito, en este caso, respondemos eso. Ya. A ver. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Está con el micrófono apagadito. Vamos a ver. A ver, tu pregunta, para poder responder la otra pregunta de Steven, te encuentras en el aula, ¿no? Signos de vida, para poder explicarte. Sí, ok, muy bien. Mire, en el caso del, sobre todo del LINI, como dice acá, y lo puedes estar observando, ¿no? Es la Dirección Nacional de Inteligencia.
Bueno, es el ente rector del Sistema de Inteligencia Nacional, es el SINA, ¿ya? Identifica, bueno, en conjunto tienen a identificar las amenazas que confronta la seguridad nacional, ¿no? En el caso del DINI, es la Agencia Nacional de Inteligencia, recolecta, evalúa información, en el caso para apoyar todo lo que tenga que ver con seguridad nacional, y está supervisado sobre todo por el Ministerio del Interior en este caso, y tiene pues más que nada lucha, o se puede decir, va en contra de las amenazas internas y externas. En el caso del SINA, que es el Sistema Nacional de Inteligencia, pues bueno, es el sistema que va a coordinar todas las actividades, más, se relaciona más con las actividades de inteligencia en el Perú. O sea, lo que busca el SINA es integrar diversas agencias de inteligencia para mejorar la eficiencia, efectividad y la obtención eh, respecto al análisis, información, que pueda, todo lo que tenga que ver con seguridad nacional. ¿Ya? Lo que busca el SINA es asegurar sobre todo que las actividades de inteligencia estén alineadas con las políticas de seguridad que tenga el país, que la información que se utilice, ¿no? Sea efectiva para proteger en todo momento los intereses nacionales, ¿no? Entonces, para concluir un poco, DINI, ¿no? Agencia Nacional de Inteligencia, ¿no? Que recolecta, analiza, evalúa la información para apoyar al sistema, ¿no? A la seguridad nacional. Y esto bajo el mando de quién? Del Ministerio del Interior, ¿ya? Y lucha sobre todo por todo lo que tenga que ver con vulneración, amenazas internas y externas. Y el SINA es un sistema, ¿no? Que tiende a coordinar, organizar a todas las actividades de inteligencia en el Perú, ¿ya? Y están dentro de los componentes de lo que vendría a ser el sistema de seguridad y defensa nacional. ¿Trabajan de manera coordinada? Sí. ¿Ya? Están trabajando de manera coordinada justamente estos dos. Ya, esto es dentro de la semana 18, ¿no? Es lo que se está desarrollando esta semana en nuestro sistema. Profesora, Sí, y en el dime. caso de Consedena, ¿es más que todo en casos de guerra? A ver, Cosedena, bueno, sí, lo aplican así. A ver, es un comité de seguridad nacional más que nada, ¿no? Bueno, es algo así como el que asesora lo que es el Consejo de Ministros. Eh, y también relacionado todo lo que tenga que ver con políticas relacionadas con la defensa del país, ¿no? Es más que nada eso, intereses que van involucradas a la seguridad y defensa, más que nada. Es como un asesor el COSEDENA, todo lo que tenga que ver con conflictos o estrategias que pueda generar, no vulnerar la seguridad, ¿no? Que no se vulnere la seguridad en nuestro país. Pero seguridad en cuanto a los demás países o interno. Más que nada los intereses nacionales y si se presentan también externos, ¿no? Pero como trabajan con el Consejo de Ministros, ¿no? Entonces coordinan las políticas más que nada internas. Y si se presentan las externas también asumen el papel. Ah, ok, miss. Profesora, Ok, y estuve leyendo y decía uno donde el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y PNP. sí, O sea sí. que esos dos están bajo el mando del presidente, pues. Sí, 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 eso según la Constitución. ¿Y qué pasaría si es que, bueno, he visto casos en el que los militares mismos como que se rebelan, ¿no? Contra el presidente.
Eso se cataloga como insubordinación o rebelión, actos de rebelión en contra del Estado prácticamente, ¿no? Obvio que van a ser capturados, perseguidos, sentenciados, ¿no? Pero no pueden hacer eso. Se rigen son subordinados por el orden y el poder constitucional en todo momento. Ellos no pueden ser deliberantes o ejercer cargos o generar fuerza o toma de poder, ¿no? Muchos de ellos capturados, sentenciados, ¿no? Les espera eso, salvo que triunfen. Eso sería un golpe de Estado, ¿no? Ah, ok. Hay una última consulta. Sí. Es acerca de los procesos de gestión de riesgo, que es de estimación. ¿Podría explicarme? Estimación, prevención. ¿Cuál? Esta de acá. Son 7. Esta de acá. Sí, eso. Ya. Los órganos que presentan o los que tendan a generar este proceso en dos momentos uno es el CENEPRED, ya, y otro es el INDECI. Y para eso, para poder entender estos procesos, hay que entender qué cosa es un componente prospectivo y un componente correctivo. Y también el reactivo. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Viene de acá, ¿no? ¿Qué significa? Por ejemplo, la gestión prospectiva lo tiene el CENEPRED, la gestión correctiva lo tiene el CENEPRED y la gestión reactiva, el único que lo tiene es el INDECI. Entonces, prospectiva, ¿a qué se refiere? Para nosotros entender posteriormente lo que viene. Entonces, acciones para prevenir el riesgo futuro. Y para eso tenemos que irnos más atrás. Entonces, hablar de riesgo. Para entender esto, ¿no? Una zona donde hay riesgo, una zona donde se puede producir, porque a partir del riesgo puede generarse lo que es un desastre. Entonces, lo que se quiere es evitar el desastre. Entonces, y para evitar el desastre tenemos que disminuir el riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué hace el CENEPRED en esta gestión prospectiva? Trata de disminuir justamente estos riesgos a futuro. Eso es prospectiva, ¿no? La prevención, pero a futuro. Entonces, ¿cómo yo voy a prevenir esto? ¿A través de qué? A través de normas, por ejemplo, ¿no? Normas que puedan emitirse, puedan presentar. Por ejemplo, yo puedo emitir normas que digan o leyes que digan que está prohibido construir casas, por ejemplo, edificaciones en zonas cercanas a los cauces secos que se pueden activar y pueden generar la caída de huaicos. Entonces, si yo evito eso, estoy evitando qué cosa, un riesgo que posteriormente puede contribuir a un desastre, ¿no? O sea, esta primera parte, esta gestión prospectiva es eso, ¿no? Acciones para evitar y prevenir el riesgo futuro, ¿no? Ahora, en la gestión correctiva, su nombre le dice corrige, correctiva, o sea, quiere decir que ya está el riesgo, existe el riesgo y hay que corregirlo, ¿no? Por ejemplo, descolmatar los ríos, el cauce de los ríos, limpiar, poner muros de contención. Sabemos que pueden haber crecida de aguas y generar inundaciones. Para evitar este riesgo que puede generar un desastre, pues corregimos, ¿no? Una forma de corregir, una gestión correctiva es reubicar a las personas, por ejemplo, ¿no? En la zona donde están o comunidades que están en riesgo, comunidades vulnerables, podemos trasladar de un lugar a otro, ¿no? Reforzamiento, ¿no? Estamos hablando de las laderas, de las zonas donde puede haber las inundaciones, etcétera, ¿no? Entonces, eso es una gestión correctiva. Corrijo y disminuyo el riesgo. Mitigar el riesgo también habla. La reactiva, ¿qué significa la reactiva? Interviene sobre el riesgo no reducido. O sea, el riesgo no se redujo. O sea, ya se produjo una inundación, ¿no? Ya se generó la caída del huaico, ha traído estragos, se ha producido desastres. Bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que actuar. Reactiva. Entonces, ¿quién actúa acá? El INDECI, ¿no? El INDECI
genera acciones, medidas destinadas a enfrentar el desastre. ¿Qué hacer antes, durante y después del desastre? ¿No? Porque el riesgo no se disminuyó. ¿Ya? Entonces, de esa manera están estos 3 componentes que se aplican a lo que viene, ¿no? A tu pregunta. Entonces, una vez que tú has entendido esto, entonces nosotros podemos ver cuál es la función y de dónde viene todo este proceso. Vamos a entender acá de esa manera, ¿no? La estimación del riesgo, miren todo esto, en este caso, CNPRED, ¿no? Identificar los peligros, análisis de vulnerabilidades y establecer los niveles de riesgo. Entonces, tú estás identificando, estás analizando las zonas vulnerables y establecer los niveles del riesgo. ¿Y qué haces? 2, prevención del riesgo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Evitar generaciones de nuevos riesgos en la sociedad. Estás previniendo. Reducción del riesgo. Acciones para reducir las vulnerabilidades y los riesgos existentes. En todo momento se está hablando estimación del riesgo, o sea, estás viendo si hay o no hay riesgo, prevención del riesgo, estás evitando la generación de nuevos riesgos y si hay riesgo, reduces el riesgo. 4, ¿qué significa la 4? Ya es el caso de INDECI, donde es la preparación. O sea, ¿qué hace INDECI en este componente reactivo? Acciones para anticiparse y responder en caso de desastre. O sea, es que ya va a venir, o sea, el riesgo no se ha reducido, como se ha visto, ¿no? En un componente reactivo. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer? Entonces, INDECI sabemos que trabaja con la población. Te está mandando mensajitos de texto, ¿no? En caso de, hay que hacer antes, durante y después de un sismo, ¿no? Va a haber un simulacro. Entonces, la anticipación en caso de desastre, peligro inminente, cómo actuar. No solamente en el desastre, sino durante y después del desastre. ¿Ya? La respuesta, acciones ante el peligro inminente y la emergencia y desastres. ¿Cómo actuar? ¿No? Estamos hablando qué hacer ante esta situación que se ha presentado de desastre. Y la rehabilitación, restablecimiento de servicios públicos básicos indispensables, alimentos, carpas, medicinas, Cruz Roja, por ejemplo. Eso hace INDECI, lleva. Y finalmente viene la reconstrucción, porque ha habido caída de puentes, caída de casas, pérdidas de viviendas, etcétera, por la caída de un huaico. ¿Y quién va a reconstruir? ¿INDECI? No, pues. ¿Quién lo hace? Estamos hablando a través de los componentes, sobre todo prospectivos, ¿no? La reconstrucción. O sea, tú no vas a construir lo mismo que has hecho antes. ¿Qué vas a buscar? Vas a buscar que no haya riesgo a futuro. Entonces, a través de normas, planeamientos, estrategias, se establece la reconstrucción, estableciendo condiciones sostenibles de desarrollo en áreas afectadas, ¿no? Entonces, ¿para qué? A futuro, nuevamente, la estimación del riesgo, prevención y vuelve todo el sistema, ¿no? La idea es no llegar tanto a la acción reactiva, ¿no? La idea sería quedarnos solamente en prevenir, evitar futuros riesgos, ¿ya? Y si se presenta el desastre, saber actuar y que haya el mínimo riesgo para que no hayan tantas vulneraciones o tantas pérdidas en un desastre. Es lo que se busca. ¿Ya? Espero te haya ayudado. Esta es la parte de esta semana. Sí, ok. Y el SINADESI es el cuando domina varias entidades. El SINADESI está en la separata, lo mencionaron. No, lo mencionó el profesor, pero no lo entendí bien. Ahora, el SINADESI, Sistema Nacional de Defensa Civil, bueno, no está dentro de la teoría, pero es más que nada de coordinación de defensa civil. En situaciones cuando se presentan emergencias, desastres naturales. Entonces, lo que se busca es proteger a la población, ¿no? Reducir, mejorar el impacto del desastre sobre todo y la respuesta ante situaciones de crisis que se puedan presentar. Eso. Profesora, ¿y podría ir la parte de SINAGERT? A ver. Donde hay A ver. niveles.
¿Dónde? Esto, sí, hay niveles. Ya, este de acá. Sí, en el nivel 4 es cuando dice estado de emergencia, ese solamente en la región o en el lugar donde ha ocurrido, ¿no? No, esto es a nivel nacional. Y el nivel 5, El nivel 5 es magnitud, comprende el impacto del desastre. Magnitud afecta la vida de la nación. Cuando hay pérdidas humanas, superan la capacidad de respuesta del país. El país no puede con tantas pérdidas. Este es el nivel ok. máximo. Esto es terrible, ya no quisiéramos llegar a esto. Ok, Miss. Ya. ¿Ya? Gracias. Igual se genera declaratoria de estado de emergencia también. Sí, pero espero no espero en caso de, por ejemplo, el terremoto de, bueno, en esa época no teníamos estos niveles, ¿no? Pero un terremoto que genere pues pérdidas humanas y que no tengamos la capacidad de enfrentar a los heridos, eso sí ya es terrible, ¿no? Ahí sí nos jalarían las orejas. Esperemos nunca llegar a esto. Gracias, profesora. Ya de nada. A ver, ¿qué pasó acá? Melody Sayu, ¿qué es esto? ¿Qué fue? ¿Qué te traumó por acá? ¿De dónde es la pregunta? Buenas noches, profesora. Hola, Son exámenes ¿de dónde? de admisión de lo normal, es ordinario, yo creo que se dice. Ya, de O sea, este de ciclo, examen general, algo así. admisión de San Marcos. Ujú. Ya, ¿cuál ha sido tu trauma acá? ¿Qué cosa no has podido? Porque Es que no hay necesito saber. claves. En primera, no sé cuál sería la clave y algunas cosas como que no las entiendo y por eso. Ya, porque acá dice la concentración de las poblaciones en zonas de alta montaña es común en todas las regiones del mundo. En caso de las poblaciones de los Andes tropicales es muy especial. Históricamente se trata de poblaciones muy antiguas y estacionalmente permanentes en pisos superiores a los 2000 metros hasta límites que superan los 4000. En las principales urbes y pueblos de la región andina. De acuerdo a lo expuesto, determina alternativa con las proposiciones correctas. Dice acá, los centros poblados altoandinos son escasos por el clima y dispersos por la altitud. La variación térmica estacional evita la permanencia en zonas de alta montaña. Los valles longitudinales han favorecido la concentración de urbes altoandinas. El invierno boreal influye en el desplazamiento vertical y estacional de las urbes alpinas. ¡Uy, qué fea pregunta! Ah, ya, vamos a volver entonces acá. No tienes las claves de esta pregunta. Lo que pasa es que el solucionario todavía lo hacen después, creo, en exámenes de admisión. A veces no lo publican. ¿Sabes por qué? Porque a veces no hay clave. A veces pasa eso. Pero generalmente muestran los solucionarios para que no haya confusión o porque han tomado como referencia algún punto, ¿no? Es ¿Qué reciente esa marcarías tú? ¿Cuál pregunta. sería tu respuesta? A ver, para ti, ¿cuál sería tu respuesta acá? ¿O qué Mm, marcarías tú si la fuera un C. examen? La C, la 2 y la 3. Valles longitudinales no hay en la sierra. Esto ya está descartado. Descártalo. La 3. Lo descarta. Entonces, todos los que tengan 3 fueron. A ver, la A, la C y la D. ¿Qué te queda? La B y la E. Mira, es una forma de solucionar preguntas también, ¿ah? Para acarrear las respuestas. No debería, pero cuando la pregunta es tan confusa, porque pone términos que yo creo que hasta ni los profesores manejan. 2 y 4, 2 y 1 y 2 y 2 y 4. Entonces acá lo que se Se repite parece es que la 2 sí iba a estar sí o sí. la variación térmica estacional evita la permanencia en zonas de alta montaña. Variación térmica es frío y calor. Variación térmica, ¿no? Frío y calor. Evita la permanencia en zonas de alta montaña. No te pone altitud. A ver, acá, poblaciones antiguas estacionales en casos superiores a los 2000 metros hasta límites que superan los 4000.
Mm, Los centros poblados altoandinos son escasos por el clima y dispersos por la altitud. Y la variación térmica estacional evita la permanencia en zonas de alta montaña. Los valles han favorecido. No, esta la 3 fue. El invierno boreal influye en el desplazamiento vertical y estacional de las urbes alpinas. Boreal, mira, boreal, invierno boreal. Influye en el desplazamiento vertical. Mira, de respuesta 1 y 2. No hay más. No hay más. Disculpe, Tomaría ¿por qué la 4 no podría ser? el invierno boreal, pues. Estaríamos Ah, hablando, ya. mira, centro población, estamos en el sur nosotras, tanto montaña, Norte, todas las sí, regiones ajá. tropicales. Cuando te hablan de los Andes tropicales, es que estamos en el hemisferio sur, porque la cordillera de los Andes está ubicada en una zona tropical, pues. Entonces, esto es el hemisferio sur. El invierno boreal, el desplazamiento vertical y estacional de las urbes alpinas. No. Profesor, esa parte que dice centros poblados son escasos, pero yo veo que no tanto, no sé si lo vio la realidad o Lo que pasa es que depende. te está diciendo acá centros poblados altoandinos. Altoandinos, estamos entre 3.800 a 4.200 metros sobre el nivel del mar y está ubicado las mesetas. Y en las mesetas no hay mucha población. Esto por la condición climática. Claro que existe población, pero no tanto como un valle interandino, por ejemplo, ¿no? En las zonas altoandinas ya hace más frío, ¿no? Entonces son escasos por el clima, claro. No olvides que conforme vas subiendo la cordillera, subes, todo baja, flora, fauna, población es más escasa, ¿ya? Y dispersos por la altitud, claro, porque están en varias zonas. Ya, a ver. Y la otra pregunta no la veo total, pero vamos a ver. A ver, ¿qué dice acá? ¿Esta también? Sí, la primera que le envié, sí se puede ver las dos, creo. Sí, a ver, a ver. Sí. Una cosa Ah, más abajo, esta. grande, ¿no? Ajá, sí. No, hacia la parte de abajo, creo, para que pueda verlo. Ay, no puedo. A ver, Si no lo espérate. envío aparte, para que pueda verlo. Esta que dice comunidad territorial, Ujú, sí. ya dice, comunidad territorial, la cuenca hidrográfica es el área que recepciona y concentra y por la que discurren las aguas provenientes de las partes más elevadas de sus nacientes. Además, por combinación de la pendiente del terreno con la gravedad, discurren hacia las partes más bajas, las cuales forman así un río o colector principal del sistema hidrográfico de la cuenca. De acuerdo con lo expuesto, determine el valor de las siguientes proposiciones. Oye, esto les han hecho a ustedes. La cuenca hidrográfica es un área de recepción, la concentra y por lo que discurren las partes más elevadas de sus nacientes, ya además por combinación de la pendiente del terreno con la gravedad. Los cuales forman un río colector principal, el sistema hidrográfico, ya, bueno. Dice la capacidad. ¿Qué marcaste acá? ¿Cuál fue tu respuesta en esta pregunta? La D. ¿La B? No, la D. La D. A ver, vamos a ver si la capacidad erosiva del río depende de su caudal y de la velocidad. Los ríos de flujo laminar predominan, ya predominan en regiones de fuerte pendiente. Flujo laminar es como que son como riachuelos, pues. Y fuerte pendientes cuando son erosivos, tienen mucho caudal así con fuerza, ¿no? Eh, es recomendable reactivar la siembra de agua en la cuenca baja. Es recomendable reactivar la siembra de agua
Ujú. Ujú. Siembra de agua. Creo que ese término es para aumentar la disponibilidad de las aguas en áreas áridas y semiáridas. Ese término se utiliza para aumentar agua. O sea, para eso tienes que crear estructuras como zonas para infiltración, acuíferos en la cuenca baja, ¿no? El Divortium Aquarium permite delimitar el área y la extensión de una cuenca. Eso sí es correcto. Esas son las cordilleras, pues. Ujú, ya, entonces... Caudal y de la velocidad. Minar, recomendable. Ya, yo creo que tu clave era correcta. ¿Ah? Verdadero, falso, falso, verdadero. Yo creo que sí. Creo que era correcta tu clave. A ver. Este era, ¿no? El siguiente, Miss, creo que es. Sí, está correcta tu clave. ¿Qué es esto? A ver. Dice, en el actual contexto del cambio climático que sufre el planeta, existen ecosistemas más y menos vulnerables que otros debido a la integridad y resiliencia, ya, que tienen frente a la variabilidad del clima. Ya, uno de estos ecosistemas son los bosques, como los de la Amazonía peruana, cuya conservación permite una lucha frontal frente al cambio climático. ¿Cuáles son los siguientes enunciados que se relacionan con los procesos propios de los bosques amazónicos? A ver, ¿qué marcaste acá en esta pregunta? Miss, ahí tenía duda entre la D y la E. Entre la D Y la E. y la E. O sea, diste como válido la 2. ¿Cuáles No, son marqué los...? la D, pero la E me tenía dudas de las comunidades nativas. A ver, las comunidades nativas han demostrado poseer conocimientos ancestrales de uso sostenido de los recursos de la Amazonía. Han demostrado poseer conocimientos ancestrales. Eh, ya, yo tengo una opinión sobre eso. Dice, los bosques son importantes sumideros de carbono debido a las dinámicas y procesos propios de la flora amazónica. Sí, eso es correcto. Los recursos y servicios ambientales que ofrecen los bosques son necesarios en procesos de adaptación climática. Que ofrecen los bosques son necesarios para la población. Sí. Se almacenan importantes recursos hídricos que permiten generar acciones de mitigación climático. A ver, dice, se almacenan importantes recursos hídricos que permiten generar acciones de mitigación frente al cambio climático. Hay una cosa, los bosques sí retienen, o sea, son ecosistemas, son zonas donde hay infiltración, gracias a la presencia de árboles, o sea, bosques en su conjunto, hay retención de agua interna. Hay formación también de humedad. Se produce la evotranspiración frente al cambio climático. Se almacenan importantes recursos hídricos. Y eso podría ser también, ¿ah? Ahora, los recursos y servicios ambientales que ofrecen los bosques son necesarios en procesos de adaptación
climática. ¿Qué recursos dan los bosques? ¿Qué servicios ambientales que ofrecen los bosques? Recurso como tal, ¿para qué? Los bosques utilizados de forestas, tala, recurso energético. Ujú. Adaptación climática. Ujú, ujú, ujú. Sumideros 1 y no hay. Sí. Ujú, 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 ujú. Mira, esto de la 4 que tú tenías tu duda, dice, las comunidades nativas han demostrado poseer conocimientos ancestrales. El problema es que estas comunidades nativas están generando lo que es el rosa y quema, o están haciendo mucho lo que es la agricultura migratoria. Entonces están perjudicando más bien la zona, quemando la vegetación en estas zonas. Entonces la 4 ahí como que se descarta, ¿ah? ¿Ya? ¿Y cuál era tu respuesta? La D, ¿no? Sí, yo me quedo 2 y 3, aunque la 1 ya me trajo duda ahora. Sí, pues, claro, porque mira, se almacenan importantes recursos hídricos que permiten generar acciones de mitigación frente al cambio climático. Mm. Ah, ya. Entonces podríamos destacar, a ver, recursos y servicios ambientales que ofrecen los bosques son necesarios en procesos de adaptación climática. Y los bosques son importantes sumideros. Mira, los bosques sí son sumideros. Eso sí es correcto. Eso sí es correcto. Son sumideros naturales de carbono. Eso sí. La 3 sí va de todas maneras. O sea, está entre la C y la D. ¿Cuál sería tu respuesta ahí? Entonces la D por descarte. Claro, pues. Porque, mira, y eso por descarte, ¿ah? Pero no debería ser así. ¿Ya? Ahora, ¿cómo descartas la 1? Se almacenan importantes recursos hídricos. Entonces, eso de importantes, de repente lo han puesto para que se descarte, ¿no? Porque almacenan recursos hídricos, sí, ¿no? Que generan más calor en algunos casos, porque como se genera la evotranspiración, formación de humedad, genera más calor. Entonces, por ese lado, de repente, pero mira, está bien jalado como para decirle, ya, esto no es, ¿no? Pero por ese lado lo descartarías. Pero te quedarías con la 2 y la 3. ¿Ya? Ujú. Acciones de mitigación y frente climático. Ujú. Mitigación. A ver. Claro, porque habla de mitigar. ¿Y mitigar qué cosa es? Limitar, reducir el impacto del cambio climático, ¿no? Y no es que almacene grandes o importantes recursos hídricos. Hay retención, sí, pero así importantes para mitigar, reducir, no, pues más pesaría el 2 y el 3, ¿ya? Eso sí. Ya, el último, tienes todavía otras preguntas. Dice, el territorio Las otras peruano son por de cívica, mis. Ya, ¿cuál fue tu respuesta acá? Este Ah, es, B. Sí, es de geografía, sí, B. este es geografía. Sí, el otro que viene es de cívica. Ah, ya. El territorio peruano en su ubicación tropical tiene ecosistemas de desierto cuya aridez está asociada a subsidencia provocada por zonas de alta presión subtropical como consecuencia de los alisios continentales. La influencia de la sombra pluviométrica y las corrientes marinas de aguas frías. Identifica las soluciones que se infiere hoy, como les ponen estos términos a ustedes. Chicos, ni siquiera de geografía hacen esto. Pero bueno. ¿Este de qué año es el examen? El que ha sido último mes, o sea, en marzo. Este en marzo ha sido. Sí. Ah, bueno.
Los alisios del sureste son vientos desecados a su paso por el territorio peruano. Los alisios son vientos húmedos. Vienen del sureste, sí, son vientos desecados, no. Son vientos húmedos. Vienen con cierta humedad. Las altas presiones subtropicales favorecen la evaporación en el flanco oriental. Las altas presiones subtropicales. El efecto Foren influye en la sombra. Ay, y esto no se da en la pre. Influye en la sombra pluviométrica de los Andes occidentales. A ver, el efecto Foren, esto es un fenómeno meteorológico. Esto se da cuando el aire húmedo asciende por una montaña, se enfría, pierde humedad y al final forma la precipitación. Ese es el efecto Foren. ¿Ya? Dice la sombra pluviométrica de los Andes occidentales. Y la condición térmica del mar peruano puede generar brumas en la costa central. Brumas todavía. Bueno, las brumas son nubes más bajas cerca del... Bueno, esto es claro. Más bajitas que las estrato todavía son las brumas. ¿Ya? Porque las estratos son bajas también, pero no tan bajas como una bruma. Que se forman, sí, la neblina. Ya, entonces, vamos. ¿Cuál sería? 2, 3. Estos son vientos desacados en su forma de plazo. Las altas presiones subtropicales favorecen la evaporación en el flanco oriental. Alta presión, baja presión, las zonas. En el flanco oriental hay lo que tenemos más sería, esto es la zona de la selva. Ya tendríamos sobre todo una zona de baja presión. Las altas presiones subtropicales favorecen la evaporación en el flanco oriental. Tiene que ser las bajas presiones favorecen la evaporación en el flanco. Y lo que pasa es que cuando hay alta presión hay más condensación y densidad de gases. En la zona de la selva la presión es más baja. O sea, los gases están más cálidos y están ascendiendo, son más ligeros, ¿no? Y acá te dicen en el flanco oriental. Favorecen la evaporación. Más bien las bajas presiones. Altas presiones, por ejemplo, son en zonas más frías, ¿no? El efecto Foren influye en la sombra pluviométrica de los Andes sur. Sí, pues este efecto hace que llueva en la zona de los Andes, o sea, en la sierra, donde está en la zona sierra, la zona occidental de la cordillera, sí. La condición térmica del mar peruano puede generar brumas en la costa central, ¿no? Sí. Oye, pero acá solamente dice, a ver, ¿cuál sería la respuesta? No hay clave. Salvo que hayan tomado a los alisios del sureste con vientos 1, 3 y 4, la respuesta. Pero desecados no es el término. Es que si no Desecado. había, si la uno no era, como que todos eliminados donde quedaba la, Sí, pues. pero Sí. la A tampoco no Mira. es la 2, por eso. 2. Sí, pues está. No hay ya. No, 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 no. No dieron solucionario de esta pregunta. De todo el examen en general, mis no dieron todavía. Es que no hay clave. No hay clave. Está mal esta pregunta.
Los vientos alisios no son desecados, los vientos alisios tienen cierta humedad, son los que generan lluvias, pues, precipitaciones en la región amazónica. Son uno de los componentes que están generando lluvias en este sector. Ahora, pasan al sector de donde estamos nosotros en la costa, donde ya no hay, es más secos. Por ejemplo, los vientos alisios cuando pasan al otro sector de la cordillera están generando ser más pesados, fríos, por ejemplo, están generando heladas, ¿no? Entonces, qué pena, de verdad. No voy a... Por mira, si es respuesta vendría 1, 3 y 4, que ellos lo han tomado como correcto, ¿no? De repente. Porque no veo más para responder acá, ¿ya? A ver, otra pregunta. ¿Esto ya lo vimos? ¿Sí? ¿Esto qué es? Cívica. Esta es cívica. ¿Y esto de dónde es? De San Marquitos. Sí, del mismo examen. Mira. Hemos estado viendo esto de las preguntas, sobre todo de cívica y de geografía, llamando a la OCA, por favor, piedad con los chicos, ¿no? Porque ni ellos mismos pueden resolver las preguntas, ¿sabes, no? Solo el que ha hecho la pregunta nada más. Y creo que no es justo. Bueno, acá, ¿cuál te dieron como respuesta? Aún no dan las claves, pero yo creo que podría ser la D. La cultura globalizada ha permitido que personas de distintas partes del mundo compartan valores, hábitos, costumbres de carácter universal. Por esta razón, es incorrecto afirmar, como señalan algunos autores, que la globalización, esto en cívica, pues geografía. No sé si cívica. ¿Cívica? Sí, porque 58, 59, 60 y 61 es cívica. Sí. Dios. Y mira lo que esto parece entre geografía y economía. Esto no es cívica. Se han confundido de pregunta. A ver. Vuelve acá a ver. Promueve la generalización del modelo de consumo capitalista. Permite el desarrollo de una actitud tolerante hacia la diversidad. Lleva el resurgimiento de los fundamentalismos y los nacionalismos. Ha permitido incentivar el comunismo y el capitalismo económico y interrelaciona las identidades nacionales con la globalización. Ya me imagino la confusión terrible, ¿no? A ver, dice, ya, por esta razón, es incorrecto. ¿Cuál de estos 5 serían incorrectos? ¿Qué busca la globalización? O sea, la globalización busca lo que es facilitar el intercambio, ¿no? La globalización se conoce como un proceso, ¿no? Donde todos y cada vez todos estamos, en este caso, conectados, interrelacionados, ¿no? Y tenemos nuestra independencia, pero estamos conectados a nivel mundial. Entonces, la integración es política, económica, cultural, tecnológica, ¿no? Entre todo. Entonces, también puede generar desafíos de desigualdad económica, etcétera. Entonces, miren, ¿qué es incorrecto acá? ¿Qué cosa es incorrecto? Promueve la generalización, o sea, que todos tengan un modelo de consumo capitalista, por ejemplo. No sería incorrecto porque está promoviendo que sea general, ¿no? Que permita el desarrollo de una actitud tolerante hacia la diversidad, que podamos tener la tolerancia hacia la diversidad que hay en diferentes países. Bueno, podría ser también correcto. Ya. Lleva el resurgimiento,
sea, que resurjan los fundamentalismos y los nacionalismos, ¿no? Que resurja esto, que vuelva a existir, ¿no? Acá. Ha permitido incentivar el comunismo y el capitalismo económico. Bueno, la globalización hace que todo se conozca, que todo llegue a conocerse, ¿no? Que todos llegan a tener, pues, facilitar información de ideas, ¿no? Que resurja, puede resurgir fundamentos, ideologías, claro que sí, y ha permitido incentivar el comunismo y el capitalismo económico. Incentivar el comunismo y el capitalismo económico. De repente en una zona donde no se conocía el comunismo a través de la globalización, se puede conocer al comunismo y eso podría ser incorrecto. Bueno, y interrelaciona las identidades nacionales con la globalización. La interrelación de las entidades nacionales con la globalización. Ajá. Miss, disculpe, esa parte que dice globalizar, ¿no sería como quedarnos con un solo modelo? O sea, o bien con el comunismo o bien con el capitalismo, pero si hay los dos, como que no haber como esa armonía, se podría decir. Lo que pasa es que la globalización busca que se conozca todo. Con la globalización yo estoy buscando que volvamos a ser, estemos conectados en un sistema global. O sea, por ejemplo, tú te vistes de una forma y vas a ir a Europa y vas a ver chicas que se visten igual que tú, porque ya se conoce esa moda, o sea, es global, es para todos en el mundo. Se ha llegado a conocer y una de las herramientas que ha promovido todo esto es el Internet, ¿no? Esto de la globalización. Ahora, acá hay varias alternativas donde habla, por ejemplo, ha permitido incentivar el comunismo y el capital. Esto tú marcarías como algo incorrecto. Es que yo siento de que el capitalismo es como que más presente en todo el mundo, más que el comunismo, por eso. Mm. Claro que el sistema ha ganado hace tiempo, ¿no? Ujú. Ahora el comunismo, incentivar el comunismo. No podría, porque sería algo que ya cayó, algo que está ahí, que existe, pero no es global, ¿no? A eso también, por ese lado, lo tomaría también como respuesta. Y no veo otra, también marcaría la D, ¿ya? A ver. Oye, pero qué forma de preguntar, ¿ah? Vamos a llamar las orejas. Con razón sacaron al jefe de la OCA. A ver, ¿qué pasó con Fujimori? Acá sí habrás marcado, ¿no? En 1992 el presidente Alberto Fujimori peticionó la reforma de la Constitución. Tales reformas fueron aprobadas por el Congreso Constituyente Democrático y sancionadas mediante referéndum. Miren los términos que utilizan. Los términos que utilizan para un examen no es para un chico que viene de educación básica. Hay ciertos términos que se manejan, pero ya se hablan de términos ya más de derecho, ¿no? Una cosa así, pero bueno, más técnicos, que se conocen como la Constitución de 1993. Con respecto a la premisa anterior, el término verdadero son las siguientes proposiciones. De hecho, se fue restringido para la población civil. En la Constitución de 1993 se consolida el modelo de absoluta libertad económica. El derecho a la autodeterminación informativa se consagra en la Constitución de 1983. Bueno, para esto la Constitución de 1983 ha sido modificada ya de varias formas. ¿Cuál ha sido tu respuesta acá? No lo sé. Ujú. Todo.
Determinación. Sí, pues no encuentro, de verdad. El primero es falso. Segundo, falso. No hemos tenido un modelo absolutista de libertad económica. Siempre se ha establecido un modelo económico a seguir, ¿no? Ortodoxo. Vino con Fernando Belaúnde Terry. Y después vino el sistema neoliberal y eso se plasma en la Constitución, pero en 79 no es que éramos de un modelo absolutista, todavía la libertad económica, el derecho a la autodeterminación informativa se consagra en la Constitución de 1993. No, pues eso es falso. Eso se parece a mucha historia ya. Sí, eso es lo que estaba viendo, ¿no? Y me estás preguntando de geografía. Y eso que a mí me gusta la historia, de verdad, mucho, ¿no? Entonces yo lo marcaría porque sé historia, no cívica. En serio. Sí, sabiendo eso, bueno, uno con otra. Bueno, te beneficia al menos, ¿no? Para los que han estudiado, pero para los que no, pues bueno. Mira, hay tantas preguntas en educación cívica que se pueden hacer y yo creo que han visto Constitución y han puesto la pregunta solamente porque para que sea de cívica. Esto parece más de historia, como tú dices. Te doy la razón, ¿ah? Te doy la razón. Pero me voy a conseguir, me has dejado con la pica, ¿ya? Porque tengo para refutar ahí. El examen de cuándo es, quiero apuntar. Me voy a conseguir el examen, voy a buscar. Tengo Mami, formas si de... quieres se lo paso por PDF o el examen. Sí, pásamelo, ¿ya? Tengo ahí gente que le voy a jalar las orejas. Pero no, pues creo que deben hacer preguntas acorde. Bueno, no tienes más preguntas. No, Miss, ya no. Solo eso. Estás estudiando a través de preguntas. Y es bueno, Sí. y es bueno. ¿Ya? Una recomendación. Siempre los exámenes de admisión, en el caso de admisión, eh, repiten a veces temas, o sea, los temas que se han preguntado y estoy viendo que están generando preguntas más que nada del contexto, ¿cómo te digo? A ver, para no decir, ay, la profesora me dijo, ¿no? De contextos actuales, eso preguntaba siempre San Marcos, ¿no? De lo que es el contexto actual, pero te recomiendo, por ejemplo, ¿no? Voy a leer hidrografía, ¿no? Estoy estudiando hidrografía en geografía. Ya, te recomiendo leer un poquito más, ¿ya? Porque parece que San Marcos está tirando más para otras cosas y que a ti que no te sorprenda ese tipo de preguntas. Hidrografía, de repente la diferencia entre cuenca, vertiente, que eso también se toca en la pre, ¿ya? Leer un poquito más. Encuentras un término, ya, bueno, ahí, ¿no? Eh, leer de las vertientes hidrográficas, ya, dicen que hay 62 ríos en la costa, ya, me leo, aunque sea me leo, cuáles son los 62 de la costa, una cosa así. Entonces, darte un tiempito para hacer un poquito más. En todos los cursos te recomiendo eso, en todos los cursos, sobre todo si vas a letras, en el caso de historia, por ejemplo, ¿no? También un poquito más, ¿ya? Para que cuando llegues a tu examen no te sorprendan tanto. Mira, he estado viendo tus respuestas y tus respuestas están acorde a que se nota que estás estudiando, ¿ya? Entonces sigue así nomás. Sayumi es tu nombre, ¿no? Sigue, sí. Mi Hoy, nombre es gracias. Melody, Miss, pero Pero dice Yasumi es mi Sayumi. segundo nombre. Yasumi. Melody, ya Melody, te voy a llamar. Pero Mariluz, yo casi te digo Mariluz. ¿Ese es tu apellido? Sí, Miss. Ese es tu apellido. Ah, mira. Y ese es de tu papá. Qué bien. Primera vez que leo un apellido que parece el nombre de una mujer.
¿no? Pero qué importante. Ya, gracias, me mandaste el examen. Perfecto, voy a revisar ese examen. Sacarle 2024-2. Ahora van a venir preguntas también actitudinales, ¿no? Estaban diciendo que van a venir preguntas actitudinales. ¿Por qué te presentas en la carrera tal? ¿Te gusta la carrera a la que estás presentándote? ¿Ya? ¿Qué te gusta hacer para que seas y hayas elegido esa carrera, ¿no? Te ponen de repente una pregunta ahí de un caso y tú tengas a responder el caso. Te recomiendo leer 2 veces la pregunta. De actitud sobre todo, ¿no? ¿Ya? Y eso ojalá pues te ayude porque de verdad que están cambiando las formas y hay que adaptarnos nada más a las formas de evaluación que va a tener San Marcos. Ya me lo di, entonces espero te haya ayudado un poco y vamos a continuar. Ya, ok, Marilu. Melody. Un ratito. Listo.
Bueno, vamos a resolver el ejercicio número 3. Dice, Europa es el segundo continente de menor extensión del planeta. Conforma una sola estructura geomorfológica con Asia. Con respecto a su localización, es correcto afirmar que. ¿Qué podemos afirmar con respecto a este continente? ¿Ya? Tenemos, la mayor parte de su superficie se encuentra en el hemisferio oriental. Vamos a ver, si ubicamos a Europa, hablamos de la línea del Ecuador, hablamos del meridiano de Greenwich, y vamos a ver que Europa, este es el sector occidental y este es el sector oriental, ¿no? Entonces, el menor espacio europeo está en el sector occidental y el mayor espacio de Europa está en la zona oriental, ¿no? De acuerdo a la ubicación que tiene este continente, entonces es un continente donde su territorio mayoritariamente es occidental. A ver, mayoritariamente es occidental, esto es sobre todo incorrecto, ¿no? Todos sus territorios se encuentran en la región meridional del planeta, o sea, quiere decir acá. Meridional es sur, este es el hemisferio sur y eso es incorrecto, ¿ya? Dice, presenta territorios en los hemisferios austral y boreal, o sea, quiere decir que está en la zona austral, sur, boreal, norte, entonces eso es incorrecto. Sus límites son más continentales que marítimos, ¿ya? Son más continentales que marítimos. Vamos a ver, más continentales que marítimos. No, pues eso es incorrecto. Vamos a ver, entonces, la mayor parte de su superficie se encuentra en el hemisferio oriental y es correcto que está más en el oriente. La respuesta vendría a ser la clave A, ¿ya? Y el ejercicio número 4 dice, las islas de Midway forman parte de un conjunto de islas volcánicas o atolones que se ubican al noroeste de Hawái. En este archipiélago, durante la Segunda Guerra Mundial, se realizó una importante batalla aeronaval. En 1944, entre las armadas japonesas y estadounidenses por el control del Pacífico Central Sur. Teniendo en cuenta lo anterior descrito, ¿en qué región de Oceanía se localiza el mencionado lugar? Las islas de Midway, estamos hablando de Hawái, por lo tanto la Polinesia. Muy bien, acá tenemos las claves de geografía, la semana 18, esta semana tenemos ahí el ejercicio 1, clave B, ejercicio 2, clave E, ejercicio 3, clave A y ejercicio 4, clave C. ¿Listo? Muy bien, y por último, ya para terminar, estaremos presentando también las preguntas correspondientes a lo que vendría a ser la parte de educación cívica. ¿Ya? Y en la parte de educación cívica tenemos la primera pregunta. Vamos acá. Dice, mediante resolución suprema, el gobierno aprobó el plan estratégico para mejorar las capacidades militares conjuntas de las Fuerzas Armadas del 2034. Documento que por su trascendencia tiene el rango de reservado o secreto de Estado, teniendo en cuenta lo necesario y valioso de este documento, qué componente del Sistema de Defensa Nacional lo aprobó, y vamos a ver que eso está a cargo del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, clave C. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Tenemos acá las claves de la semana 18, Educación Cívica 2024-1, el ciclo de esta semana. Tenemos la clave 1, la pregunta 1C, 2A, 3C y 4B. Muy bien, estamos terminando las consultas académicas por esta vez. Dejamos de compartir y nos vemos en la próxima oportunidad. Muy buenas noches.